Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contento. Qué gusto encontrarnos aquí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nada, con ganas de charlar un poco con vos y con la gente. Ahí vamos. Bueno, me parece que tenemos que empezar por presentarnos, ¿no? Aunque posiblemente, por lo menos a vos, todo el mundo te conoce. Bueno, Pero muchas gracias. Estuve pensando en eso y me pareció que sería bueno ser presentado por alguien que medianamente me conoce. Y de todos los que aquí estamos, el que más me conoce eres tú. Así que sería bueno que en esta alternancia que vamos a tener entre el castellano castizo y el argentino, nos vamos a pasar así. nos vamos a pasar hablando del tú al vos, pero creo que no importa. Bueno, yo diría que sos un terapeuta de renombre, Ujú. diría, que tenés 32 libros publicados, ¿puede ser? Ujú. Si no me equivoco, que ha sido traducido en más de 60 países. Sé que a vos te cuesta definirte como escritor, que te negas un poco a eso y decís que sos un terapeuta que escribe, pero yo creo que si bien es posible que no hayas empezado siendo un escritor, creo que claramente has llegado a hacerlo. Ujú. Incluso, ya que estoy en plan de halago, te diría que yo creo que el campo del desarrollo personal, de la autoayuda, en el mundo de habla hispana me parece que no es el mismo antes de que estuvieras vos que después. Me parece que realmente has dejado una marca en eso. Además de que creo que, esto en una nota más personal, creo que has sido un gran padre para mí, para mi hermana. Entonces creo que así te presentaría. Oh, muy bien, muchas gracias. Mucho halago. No voy a ser tan halagador, voy a ser más sincero que tú. No, no. Así que la verdad es que eres un hijo del cual cualquier padre estaría orgulloso, y yo lo estoy, ¿no? Creo que la única garantía que uno tiene como padre de haber sido buen padre es sentir que en muchos aspectos tus hijos te superan. Y esto siento, tanto contigo como con tu hermana, ¿no? Mis dos hijos son médicos, como tú sabes. Claudia es cardióloga y tú eres un psicoterapeuta, psiquiatra. Un hombre y una mujer dedicados a cuidar el corazón de los demás. ¿M? Desde diferentes áreas, pero los dos cuidando el corazón. Y haciéndolo como lo hacen las buenas personas, como lo hacen las personas honestas, como lo hacen los hombres y las mujeres de bien. Y tener dos hijos, que son hombres y mujeres de bien, y que me han regalado el mejor regalo que me han hecho en mi vida, mis 4 nietos, de verdad es que es mucho más de lo que yo podía pedir a cambio, si es que hubiera que pedir algo a cambio. Bueno, te lo agradezco. Seguramente volvemos ahora en un rato sobre eso de ser buenos padres. Bueno, ¿De qué sería eso? nos hemos dedicado a escribir un libro juntos, Claro, ¿no? claro, por eso. Ya vamos a llegar ahí. Pero antes quería preguntarte un poco cómo llegaste hasta donde estás, Ujú. ¿no? Yo sé que hiciste muchas cosas en tu vida para ganarte la vida. Sé que fuiste taxista, payaso, vendedor por las casas, vendedor en una tienda de deportes, mago, no sé, y qué otras cuestiones más que hiciste. Ujú. Quería preguntarte qué te parecía eso, si tiene algo que ver con, por lo que podemos llamar, tal vez, la clave de tu éxito, digamos. La mayoría de mis colegas, tus colegas, no estarían quizás muy de acuerdo en esto, ¿no? Pero yo encuentro mucha relación entre el trabajo de terapeuta y el trabajo de maestro. Mm. Para mí, la terapia tiene mucho de docencia. No está enfocado como la docencia a una verdad que hay que mostrar, pero sí está enfocado desde el lugar de lo que significa la palabra maestro. Maestro tiene la misma raíz que mostrar. Maestro es el que muestra. Maestro es el que enseña, pero maestro no es el que dice cómo son las cosas. El que enseña en el sentido de que el que señala. Exactamente, de ahí viene la palabra maestro. Y para mí, de muchas maneras, un terapeuta también es eso. Así que, ¿cuáles de estas cosas que he hecho me ha ayudado más a ser un buen maestro, digamos, que es lo que yo quería hacer? Te diría todas, empezando por aquellas que no me enseñaron la psicología ni la psiquiatría. Ser taxista fue una escuela de vida impresionante. Mm. Ser payaso en un circo y vivir en un circo fue una escuela de vida tan importante como la que fue vivir en mi casa con mis padres. Fue una experiencia muy que tallaron muchas cosas de mi identidad y de mi personalidad y que permitieron abrir un montón de cosas
tantas como para poder comprender lo que le pasa al otro, poder empatizar con lo que le pasa al otro y como para poder señalar un camino, ¿no? Así que yo creo que cada una de estas cosas que nombraste y las que no nombraste, que son muchas, Contame algunas de las que me olvidé. Bueno, en un tiempo me dediqué a vender libros, pero casa por casa. Tocaba timbre yo, timbreaba para vender libros casa por casa, ¿no? Encontrándome con gente que quizás no había leído nunca un libro, ¿no? Y era una parte de la tarea muy, 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 muy interesante, me parece a mí. Muy interesante. Y en estas equiparaciones y en estas sumatorias de cosas, digamos, me parece a mí que uno aprende. Un tiempo de mi vida pensé que yo me iba a dedicar a la carpintería. Y me fascinó la carpintería. Me pareció que era una tarea tan noble. Me parecía que nada podía ser igual de bueno que ser carpintero. Me acuerdo que en el fondo de nuestra casa En Aedo. En la provincia de Buenos Aires, tenías un cuartito en el fondo donde ibas y trabajabas madera. Claro. Me acuerdo de algunos juguetes que Tu me has primera nave de fabricado. Star Wars fue homemade. De ahí una pasión que no se terminaría nunca. Sí, y una capacidad para jugar con el juego que tus amigos tenían con baterías y luces eléctricas y tú tenías tallada de madera por tu papá que aprendía carpintería. Así que creo que todas las cosas me han nutrido, todas las cosas me han nutrido mucho. Pero indudablemente lo que más me hizo a mí aprender a ser terapeuta es haber tenido pacientes. Mis pacientes me han enseñado casi todo lo que yo sé. ¿Crees que haber pasado por todos esos lugares tiene algo que ver con tu facilidad para transmitir? Porque a mí me parece que una de las cosas, no es la única, estoy seguro que no es la única, pero una de las cosas importantes que tu obra tiene, me parece que es que muestra una gran facilidad para transmitir, para llegar, para hablarle a la gente de una manera que emocionalmente resuena mucho. Bueno, y que le queda mucho a las seguro. personas. La gente habla mucho del talento para hacer las cosas, ¿no? Y yo digo, el talento es, en mi definición de talento, lo que uno ha hecho con las virtudes que ha ligado en el reparto azaroso de habilidades. Quiero decir, yo no creo que se nazca con talento, se nace con una habilidad. Y si uno de alguna manera trabaja esa habilidad se puede volver un talento. Podría preguntarte lo mismo, ¿no? ¿Por qué la decisión de ser médico-terapeuta? ¿Es solamente porque tenías un papá ahí que lo era y le había ido bien y entonces agarramos eso? ¿Cómo fue tu llegada a ser terapeuta? Bueno, es una buena pregunta que yo me hice mucho tiempo. ¿Por qué había elegido esto, no? Si era... yo me lo preguntaba también, ¿será que es solo porque mi padre es terapeuta, psiquiatra, psicólogo reconocido? ¿Será que es solo eso? Y la verdad que... Mi mamá decía, los envidiosos siempre hacen preguntas molestas. Bueno, una pregunta que a mí me inquietaba, porque la posibilidad de que fuera solo por eso me parecía aborrecible, la verdad. Pero me parece que es indudable, yo no puedo negar que ha habido una influencia, seguro, de que vos seas quien fuiste. Después descubrí que no tanto del éxito y la fama, sino sí del verte apasionado por lo que hacías, sí de ver que esto era algo que podía realmente tener un efecto en las personas y un efecto en nosotros mismos que lo ejercemos. Yo me acuerdo siempre de una noche, yo debía tener algo así como, no sé, 10 años tal vez. Una noche fuimos a buscarte a tu consultorio para ir a cenar, ¿no? Y vos recién terminabas una sesión de grupo. Y me acuerdo de haber subido a tu consultorio y haber visto una luz cálida, tenue y un montón de almohadones en el piso, como vos trabajabas. Y me acuerdo de haberme preguntado, ¿qué habrán hablado acá? ¿No? Que la sensación de que ahí pasaban cosas tremendamente importantes. Y la sensación de que yo quería ser parte de eso. Yo quería ser parte de esas conversaciones donde se revelaban esas profundidades. Y cuando estoy en el consultorio y pasan cosas realmente importantes, a mí me da una satisfacción muy, muy grande. A mí me parece que eso es así, que es exageradamente así, te diría, ¿no?
exageradamente como son las pasiones, ¿no? Mm, Porque las pasiones no son emociones y nada más, no son inclinaciones, no son deseos, no son tentaciones. Las pasiones son estas emociones que condicionan tu conducta, ¿no? Que señalan tu modelo de actuar y de vivir, ¿no? Y conociéndote, yo que soy tu padre y cualquiera que no fuera tu padre, se daría cuenta que tu mundo se divide entre tus dos pasiones, que son tu profesión y tu familia. Y solamente por una de ellas sos capaz de dejar la otra. Siempre es esto, ¿eh? Siempre, siempre. Siempre que te veo abocado a una de estas dos pasiones, en algún lugar tuviste que dar el paso de, bueno, dejo esto por un ratito para ocuparme de lo otro. Pero estas son siempre tus dos pasiones. Y esto es lo que te lleva a buscar nuevos caminos, a esmerarte. Y lo que ha hecho de vos, este terapeuta que sos, creador del primer centro de asistencia online en Argentina, el tipo que más, yo creo que más sabe de esto en la parte del Cono Sur. Lo que te ha hecho de esto me parece que es justamente la pasión que le pones, ¿no? sí, por ahí es interesante también compartir algunos de los momentos por ahí más difíciles. Me acordaba en aquel momento que yo por ahí, en mi adolescencia estaba un poco peleado tal vez con todo esto de que se me viera como el hijo de y nada más, ¿no? Un poco enojado con eso, un poco, no sé si es enojado, pero haciendo mi proceso. Sí, sí, de hecho te quejabas verbalmente, literalmente y explícitamente, ¿no? Sí. Yo te hablaba de las dos caras de la moneda, ¿no? Que tiene ventajas y desventajas. No, seguro que al final aprendí a ver las ventajas, que creo que han sido muchas más que las desventajas. Pero me acordaba de la presentación de tu libro. No recuerdo qué libro era, pero no sé, yo iba a tener algo como 18 años, 20 años, Sí, sí. algo así. Y había una persona, vos todavía no habías salido a escena, digamos, ¿no? Estaba el escenario vacío y me acuerdo que había una persona, Sí, El camino del encuentro era el libro. una persona de la producción moviéndose entre la gente, entre los invitados que estábamos ahí esperando, con una cámara, ¿no? Y le proponían a la gente si le quería hacer una pregunta, ¿no? Una pregunta para vos. Entonces, Que después le iban a pasar. claro, que después iban a proyectar y vos ibas a contestar esas preguntas. Entonces recuerdo que una de las personas de la producción, sin saber que yo era tu hijo, se me acercó y me dijo si quería hacerle alguna pregunta al doctor, ¿no? Y yo dije, sí, yo quiero hacerle una pregunta al doctor, ¿no? Quiero preguntarle si él aplica en su casa todas esas cosas tan bonitas que dice en sus libros. Una jugada un poco sucia. Y me acuerdo que inmediatamente después de que hice la pregunta me arrepentí, pero ya era tarde. A los 15 minutos vos estabas en el escenario desprevenido y de repente aparecí yo en la pantalla haciendo esta pregunta terrible. Yo creo que una de las habilidades envidiables que vos tenés es la capacidad de salir del paso rápidamente y muy creativamente, casi siempre. Y cuando me viste ahí y hice la pregunta, dijiste, bueno, este es mi hijo Demián, para los que no lo conocen. Y para responderte, hijo, te diría que lo intento. Y yo supe en ese momento que esa era la verdad. Que la más profunda verdad. Que lo intentabas. Y yo pensé, ¿qué más se puede pedir? ¿No? Y es lo que pienso ahora. La tarea de padres es imposible. Es muy, muy, muy difícil. Ser padres y madres. La tarea de criar a una persona para salir al mundo es bien difícil. Sobre todo, diría yo, ya que lo decís ahora, criar a otro, educar a otro, formar a otro, para que pueda sin ti. Claro. Quiero decir, tenés que entrenar a alguien para que haga cosas sin que tú estés. De eso se trata de la educación, ¿no? Bueno, finalmente. Es que me parece fundamental ese punto, ¿no? Fundamental en cómo entendemos la tarea de padres y madres, que educamos a alguien para que pueda abandonarnos y para que quiera abandonarnos. Si alguna de esas dos cosas no sucede, es que no hemos hecho la tarea muy bien. Y creo que no es fácil tener siempre eso en vista, ¿no? A veces Me encantó la última parte de las dos, ¿no? Para que pueda que quiera. y para que quiera. Porque esta es una parte que a los padres se nos olvida, ¿no? Mm. Que es que nosotros somos, como padres, responsables
de que ellos quieran abandonarnos. Que no hay una vida adulta sin dejar atrás a los padres, ¿no? ¿Y quién te lo va a enseñar eso sino tu padre? Pero bueno, el problema está que como los padres siempre creemos que sabemos más que los hijos, que es mejor para ellos, y a veces es cierto y a veces no, entonces caemos en errores graves, ¿no? Es completamente distinto, me parece, educar desde esa idea, que desde la idea de yo te tengo que decir cómo se hacen las cosas. Me parece que a veces en la paternidad y la maternidad creemos, me parece que como padres y madres creemos que lo que tenemos que conseguir es que nuestros hijos nos hagan caso. Si tu hijo te hace caso, eres un buen padre, una buena madre, te quedas tranquilo. Si tu hijo o tu hija no te hace caso, entonces has fracasado como padre y como madre. Y me parece tanto es así que cuando nos enfrentamos con esa situación, prácticamente nos volvemos locos cuando nuestros hijos no nos hacen caso. Somos capaces de cualquier cosa, de gritar, de imponer castigos absurdos, de poner penitencias, de llegar al borde de la violencia o a veces a incluso traspasar ese borde. Por su bien. Claro, decimos que es por su bien, pero en realidad es porque no soporto la idea de que no estoy pudiendo con esto y de que yo tendría que poder. Tenemos ese ideal, ¿no?, de que un buen padre, una buena madre consigue eso, ¿no? Yo he escuchado a una gente que dice, porque mi padre nos manejaba con los ojos, ¿no? Entonces hacía así y yo iba por el costado, hacía así y yo iba para allá. Y se presenta eso como algo deseable. Yo estoy seguro que lo único que puede hacer que un padre o una madre te maneje con los ojos es el miedo. Entonces, me parece que no se trata de conseguir eso. Así que por ahí tendríamos que hacer la pregunta más grande, que es, ¿y de qué se trata? Bueno, yo diría, antes de esto yo agregaría, esta confusión es tan grave, que ha violado el significado de nuestro lenguaje, haciendo creer que miedo y respeto son la misma cosa. Lo cual es una barbaridad, ¿no? Confundir estas dos cosas. El respeto está muy bien, el miedo está muy mal. Bueno, el respeto que los padres y las madres es deseable que tengamos, no es el respeto porque somos madres o porque somos padres per se. Yo creo que eso es perjudicial y se dice mucho. Se dice mucho que eso es algo que tendría que suceder. Está mal que no suceda y hay que imponerle a los niños que respeten a sus padres y a su madre solo por serlo. Y a mí me parece que... Y se hace poca mención a cómo hacer para que los padres ganen el respeto de sus hijos. Es que el problema es que, dada la idea de que eso tendría que suceder, ni siquiera tendría que estar preguntándome cómo ganármelo. Cuando estoy preguntando cómo ganármelo, ya estoy mejor. Si yo parto de la idea de que eso ya tendría que estar, entonces me enojo con mi hijo o mi hija porque no lo siente. Cuando tendría que sentirlo. Quizá podamos redundar en algo. Cuando fuimos a Barcelona a grabar, nos encontramos sorprendentemente con una pintada en una pared, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que decía literalmente, adiestrar no es educar. ¿Te acuerdas? Y nos impactó tanto que nos recibiera justamente esa pintada, ¿no? Que venía a tener tanto que ver con lo que nosotros veníamos a decir, ¿no? Obligar a nuestros hijos a que se conduzcan bien, según nuestro propio criterio, a que hagan caso, según lo que nosotros decimos, a que entren dentro del marco de lo que es correcto política y socialmente, eso no es educar. Eso es adiestrar. Eso es amaestrar. Pero estoy seguro de que si le preguntamos a padres y madres del mundo, como lo hemos hecho, y les preguntamos sinceramente, sin que haya nadie que los censure, ¿qué es lo que quisieran de sus hijos? Contestarían siempre lo mismo, ¿no? Lo mismo contestarías tú. Sí, queremos que sean felices. Queremos que sean felices. Esa respuesta, como decís, la hemos recibido en todos los lugares del mundo a los que hemos ido de hablar de padres e hijos, invariablemente, fácilmente. Sí, con una excepción, ¿no? Sí, me acuerdo, pero la dijo un niño esa excepción. Esa excepción la dijo un niño. Preguntamos qué quieren los padres y los hijos, el niño levantó la mano, ¿no? Así era. Levantó la mano, estaba sentado en primera fila. Preguntamos qué quieren los padres de los hijos y el niño levantó la mano y dijo que saquemos buenas calificaciones. Pobrecito. Claro, pero terrible también en un punto. Terrible que nuestra transmisión a los niños sea tan mala, que ellos crean que lo que nosotros queremos de ellos es que obtengan buenas calificaciones. Exacto. O que se porten bien, o que hagan caso, o cualquiera de sus equivalentes, ¿no? Sí,
Y como tú dices, lo terrible es que no es como si fuera, no tenemos para la intención, como padres y madres, nos perdemos en el camino, en el intento de que sean felices, terminamos haciendo otra cosa. Claro, porque con ese solo conocimiento de que eso es lo que queremos, y de alguna manera, y esto es un tema largo que no podemos explorar en minutos nada más, para eso han sido concebidos. Claro. Para amarlos como hijos, ¿qué quiere decir? Para ayudarlos a que sean felices. ¿Cuán felices se sentirán teniendo que hacer lo que no quieren hacer para complacer a sus padres? Poco. Muy poco. Sí. El problema con el que nos encontramos, que creo que es donde surgen las dificultades, es que, claro, a veces los niños quieren cosas que uno se da cuenta que a la larga no los van a llevar a la felicidad. O uno piensa, en realidad, debe decir, uno piensa que a la larga no los van a llevar a la felicidad. Bueno, ¿no? pero podríamos por lo menos tomarnos el trabajo de decir, esto que yo pretendo para mi hijo, ¿lo pretendo para satisfacer mi vanidad personal? ¿O lo pretendo porque creo que de esa manera van a recorrer el camino para ser felices? Sí. Y no solo eso, sino que a la hora de presentárselo, también lo tengo que decir así. Hijo, hija, yo creo que esto no te lleva a un buen camino, no te lleva a un camino de la felicidad, no te va a llevar al final de cuentas a un lugar donde te vas a sentir más feliz. Y los niños y las niñas no son tontos, en el sentido de que ellos también quieren ser felices. Entonces, si tú le muestras claramente que un camino no conduce a un buen lugar, la inmensa mayoría de las veces lo van a aceptar. Muy bien. Claro, porque me parece que lo terrible de eso, además, es que después perdemos lo que se llama autoridad, que a nosotros siempre hablamos de que no nos gusta como método educativo, la autoridad. La buena autoridad es la que se construye. Esa, que lleguemos, más bien me gusta más la palabra a mí, confianza. Perdemos la confianza de nuestros hijos. En cambio, desde la otra perspectiva, si nuestros hijos tienen una dificultad, yo quiero convertirme en alguien que mis hijos quieran ir a hablar conmigo. Por ellos, que ellos piensen, sería bueno, como en esto voy a hablar con mi papá, seguro me va a poder decir algo, ayudarme de alguna manera. No quiero hacer nada que me lleve en el camino de perder ese lugar. Seguro, en el ejemplo que siempre decís y te escuché decir muchas veces, cuando yo le digo a él, o haces los deberes o no hay postre, ¿no? El chico se pregunta, ¿qué tiene que ver el postre con los deberes? ¿Cuál es el entramado que no sea más que un capricho absurdo de mi papá o mi mamá que decidió ponerme este castigo por no hacer lo que él quiere? Estar en manos de alguien que no puedo yo seguir su razonamiento para entender sus resultados me deja a mí en un lugar muy desvalido. Si mi padre, que es mi padre, relaciona el helado con la tarea, hay algo ahí que no está bien en la cabeza de mi padre. Está clarísimo que los castigos no funcionan y que generan esto es un capricho de mis padres. ¿No? Y además no genera lo que decías al principio se supone que educar es para que lo puedan hacer sin mí en algún momento. Si todo el tiempo tengo que estar poniendo un castigo o dando un premio para que hagas las cosas que se supone que son mejores para ti, entonces la educación no está funcionando. Hay que deshacerse, lo decimos, creo que estamos de acuerdo, hay que deshacerse completamente de los premios. A mí te confieso que en realidad la idea de los premios ocasionales me sigue sonando atractiva, pero entiendo que no es razonable. Yo te diría, pongámoslo como un regalo ocasional. ¿Por qué dice un premio? Sí, es verdad. Es un regalo ocasional. Es verdad, tienes razón. No tiene las cosas buenas tienen el premio en sí mismas. El premio de sacar una buena calificación es que es agradable sacar una buena calificación y que no tienes que quedarte cuando termina el trimestre a estudiar si no te interesa. Y además, estudiar cosas nuevas puede ser realmente interesante, puede ser algo muy agradable. No es agradable porque le ponemos toda esta connotación. Es cierto, la última vez que le hice un regalo a uno de mis nietos, me dijo, ¿y esto por qué? Y le dije, ¿tiene que haber alguna razón? Me dijo, porque me quieres mucho. Le dije, exacto. Y él entendió perfectamente que ese era el motivo y que esa era la razón. Y yo también entendí. Y me parece que con eso tendría que ser suficiente, ¿no? Totalmente. Pero me quedé pensando estamos diciendo que lo que los padres queremos es que nuestros hijos sean felices. ¿No?
Pero por ahí tendríamos que pensar qué es ser felices. Bueno, en principio tendríamos que pensar que es para saber después, o en el medio, o durante, o después de la definición, que no existe esa tal posibilidad. Que no existe la posibilidad de hacer De feliz hacerlos a alguien. felices. Porque esta historia, yo quiero que sean felices y entonces voy a asumir la responsabilidad de hacerlos felices. Y eso no existe. No existe hacer feliz a nadie. No. Ni padres que te hagan felices, ni amigos que te hagan felices, ni la persona que amas que te haga feliz. No hay nada que te haga feliz. Tú eres feliz o no eres feliz. Tú eres capaz de entrar en esa situación felizmente y vivirla felizmente. Pero nadie tiene ese poder. Y no deja de estar bien que no lo tenga, ¿eh? De todas maneras, creo que a todos nos encanta que venga alguien con cara de carnero desgraciado a decirnos: ¡ay, Jorgito, me haces tan feliz! Y uno se lo cree, porque quiere creérselo, ¿no? Porque quiere tener ese poder, porque le gustaría ser dueño de ese poder. Sin embargo, es un arma de doble filo, ¿no? Obviamente, obviamente. Primero porque no es verdad, no es verdad. No tienes ese poder, no lo puedes evocar cada vez que quieras. Y segundo porque esta es la puerta del infierno. Por esa misma puerta que se entra al creerle al otro cuando dice que yo soy el responsable de su felicidad, por esa misma puerta se entra al infierno de eres el responsable de que yo sea infeliz. Eres el responsable de mi desgracia. Tú me has hecho infeliz. Y cuando tú dices, no, yo no tengo ese poder, el otro te va a decir, ah, ¿te creíste que tenías el poder de hacerme feliz y ahora me vas a negar el poder de hacerme desgraciado? Vienen son la otra cara de una misma moneda mentirosa. Siempre aconsejo, ¿no?, a todos los que me preguntan, cuando venga alguien a decirle, me haces tan feliz, desde el primer momento diga, no, ¿quién, yo? No, para nada. Eres feliz al lado mío. Me alegro mucho y ojalá que te dure, pero no es mi culpa. Me parece muy importante deshacerse de eso. Es muy importante. Sabes que te he escuchado muchas veces decir esto, pero viste que a veces escuchás algo y lo escuchás como... En un buen momento. Sí, en un buen momento y como con otro nivel. Que, bueno, me está pasando eso, que te escuchaba y decía, claro, es una... Y es que sigue siendo así. Sí. Sigue Le di como una profundidad más. Y entonces, ¿qué es ser feliz? Yo creo que cualquier estúpido tiene una definición de ser feliz y yo no quiero ser menos estúpido que nadie, así que yo tengo la mía. En principio necesito aclarar lo que no es ser feliz. Para mí no es ser feliz estar contento. Felicidad no es sinónimo de alegría. Y a pesar de que la gente feliz es más alegre que la otra en general, no son sinónimos, digamos. Estar alegre, cantar, reírse, batir palmas, eso no tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con la alegría, y está muy bien, La felicidad es otra cosa. No se puede uno estar riendo todo el tiempo, festejando todo el tiempo. La vida nos cruza con momentos tristes y no son momentos de risa. Por eso la gente dice que la felicidad son momentos. Porque cree que lo equipara a la alegría. Exactamente. Porque si bien no se puede estar alegre todo el tiempo, sí se puede ser feliz todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la felicidad tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver, como ya lo hemos hablado tantas veces, con la paz, con la serenidad interior, con la conciencia clara. Tiene que ver, como bien dices tú, que te voy a pedir que lo expliques, tiene que ver con dejar de temblar. Me encanta esa definición. Me encanta esa definición. La idea de que la felicidad es dejar de temblar, dejar de estar temeroso de lo que el futuro puede deparar. Me parece que esa idea es una idea, a mí por lo menos me lleva muy cerca de esa sensación, ¿no? Cuando tú me dices esa paz interior, esa serenidad, cuando yo vivo eso digo, bueno, a mí esa imagen me lleva cerca. ¿Y de dónde viene esa seguridad? ¿Cuál es el pensamiento que alimenta esa seguridad? Si no sabemos lo que nos va a pasar. Esa idea, yo creo que voy a poder enfrentar lo que venga. Voy a poder lidiar de la mejor manera posible con lo que la vida me depare. Acabo de tener una revelación que nunca había tenido, que me intrigaba mucho. Estamos en esa onda. Hay un tango de Piazzolla, nada menos que de Piazzolla, que se llama Lo que vendrá. Para mí, ese tango es el tango más
tierno, amable y ensoñador que yo escuché nunca. Y siempre me sorprendió el título. Imaginemos por un momento que Piazzolla haya pasado por un lugar parecido a este, donde entienda que la felicidad es la serenidad frente a lo que vendrá, sea cualquier cosa lo que vendrá. Yo creo que hubiera compuesto esa música y le hubiera puesto ese título. Y hoy puedo entender, me parece, que esta es la misma referencia que hacía Piazzolla cuando compuso, cuando tituló. Y que entonces, si yo sé que en realidad este es el camino, o que estoy en el camino, lo que venga, aunque sea tormentoso, debe ser lo mejor. Si estoy en el camino, Sí. dijiste. ¿A qué te referís con el camino? Y ¿Qué quiere decir estar en el camino? Yo creo que hay algo de lo cual posiblemente no vamos a entrar hoy, porque sería extendernos mucho tú y yo en esta conversación. Hay algo que es aquello que le da sentido a mi vida. Caminar rumbo a eso que le da sentido a mi vida, que le da importancia a mi vida, es estar en el camino correcto. Y cuando uno está en el camino correcto, uno sabe. ¿Cómo lo sabe? Lo sabe porque siente esa serenidad. Lo sabe porque siente la paz espiritual. Lo sabe porque se da cuenta que aunque las cosas no estén saliendo bien, no estoy lejos del rumbo. Yo creo que la felicidad es justamente eso, la tranquilidad y la serenidad que se siente cuando uno sabe, no piensa, no cree, sabe que está en el camino correcto. Y que esa es la definición de felicidad. Y por eso lo que se conquista no es alegría, lo que se conquista es serenidad. Okay. En el peor momento de mi vida, el momento en el que yo estaba agarrado de la mano de mi hermano, despidiendo para siempre el cuerpo de mi mamá, que había muerto un día antes. Yo estaba infinitamente triste, más triste que nunca estuve, y supongo que más triste de lo que nunca estaré, la verdad. Y sin embargo, a pesar de que me invadía esa tristeza, yo miraba el lugar y pensaba, este es el lugar donde mi madre hubiera querido ser enterrada, entre este ciprés y este duraznero, en un parque enorme como este, sin monumentos, con muchos pájaros, con muchos colores, con muchos olores. Y pensaba que mi mamá había vivido una vida muy feliz y se había ido de la manera que yo hubiera elegido irse. Y no dejé de sentirme triste con ese pensamiento, pero recuperé mi felicidad. En ese momento y con infinita tristeza, yo seguía siendo feliz de haber podido acompañar a este momento de mi mamá, haberla podido acompañar hasta último tiempo. Se puede estar triste y feliz Se puede. al mismo tiempo. Se puede. Lo cual me lleva a mí a preguntarme por lo que podemos pensar como la salud emocional. ¿Mm? Sí, porque claramente la tristeza está dentro de la salud. Claro. El dolor, en ese sentido, está dentro de la salud. El dolor es caerse dentro de un pozo. El sufrimiento es decidir quedarse a vivir ahí. Yo estoy convencido de que las personas no queremos arruinarnos la vida, ¿no? Esto que se dice muchas veces de no, me boicoteo. ¿Sí? Yo no creo, la verdad, mucho en eso, que alguien quiera hacerse daño o hacerse mal a propósito, ¿no? Siempre está intentando hacer lo que cree que es lo mejor en ese momento. De hecho, me parece que esa es un poco la tarea de los terapeutas. En esta idea, si tuvieras que explicarle a alguien que nunca ha hecho terapia o a alguien que ha vivido haciendo terapia como yo, ¿para qué sirve la terapia? ¿Qué dirías? Yo diría que la terapia sirve para ver posibilidades que antes no veías. Supongamos que estamos en una habitación que tiene forma de L, ¿sí? Y la persona está sentada sobre la pata larga de la L, ¿sí? Y la puerta de la habitación está en la otra pata, doblando la esquina de la L. Desde donde la persona está, no ve ninguna salida. Parece que está encerrado. Mira a su alrededor y dice, estoy encerrado, no tengo salida. Efectivamente. Pero si logra cambiar su posición y moverse a lo largo de esa pata,
y se mueve sobre la esquina de la L, desde ahí sí va a poder ver la salida que siempre estuvo ahí. Me parece a mí que una forma de entender la terapia es el proceso de ayudar a alguien a moverse desde donde está hacia el otro lado de la L para que pueda ver la puerta que siempre estuvo ahí. La terapia no es que vamos a hacer un agujero en la pared para que puedas salir. La terapia lo que hace es cambiar, ayudarte a moverte, a mover tu posición para cambiar tu perspectiva y ver las cosas de otra manera que te permita una salida, que te permita seguir adelante, que te permita ir hacia donde quieres ir. ¿Siempre hay otra posibilidad, Demián? Sí. Siempre hay otra posibilidad. Porque mínimamente siempre tenés la posibilidad de entender las cosas de otra manera. Me viene a la cabeza un cuento tuyo, quizás el más reconocido, el más paradigmático de tus cuentos, que por ahí nos ilustran sobre cómo qué pasa cuando parece que no hay otra posibilidad. Quiero aclarar, por si alguna vez alguien escucha esta conversación, que el más paradigmático para alguien siempre es el que más le pega a él. Adelante. Golpes bajos. Que es el elefante encadenado. Mira tú. Siempre cuento que hay una verdad en mi vida que se transforma en un cuento y que es esta, ¿no? A mí siempre me encantaron los circos. Terminé trabajando en un circo por eso, por lo mucho que me encantaban los circos. Y era muy enigmático para mí, con 8 o con 10 años, ver al elefante después de la función encadenado con un aro de metal a una cadena finita y una estaca así chiquitita clavada en el piso. Era evidente que el elefante se podía escapar. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué no se escapa? ¿Por qué tolera estar encadenado? A nadie le gusta estar encadenado. Y me preguntaba, ¿por qué no se escapa? ¿Por qué no se escapa? Mis maestros, mis tíos, mis padres me dijeron cada vez que yo preguntaba que no se escapaba porque estaba encadenado y por qué no arrancaba la cadena porque estaba maestrado, me dijeron. Y yo pensaba, si estaba maestrado, ¿por qué lo encadenan? Entonces igual no se va a escapar. Pero no había ninguna explicación coordenada, razonable y creíble de mis mayores. Yo, en lo personal, como tantos otros niños del mundo, estoy seguro, siempre hemos vivido con esta duda, ¿no?, de por qué no se escapa. Muchos años después, cuando yo tenía 30 años, cuando ya leía mis cosas por mis lados, me encontré con un señor que había viajado mucho por la India y que tenía la respuesta. Había escrito en un libro que el elefante ese no se escapa porque es un elefante de cautiverio. Cuando era niño, seguramente había sido encadenado a una estaca de la cual efectivamente no se pudo escapar. Hoy el elefante cree que como una vez no pudo, y probó y no pudo, insistió y no pudo, ahora tampoco puede. Entonces escribí un cuento donde un niño se trepaba por la pata de un elefante, le levantaba la oreja y le decía, oye tú eres igual que yo. Tú crees que no puedes con esa estaca porque alguna vez cuando eras niño no pudiste. Deberías intentar ahora que ya no eres aquel niño, o que no solo eres aquel niño, para tirar de la estaca y ser libre. En el cuento, al día siguiente el elefante había soltado la estaca, ya no estaba más atado a esa estaca, pero seguía trabajando en el circo, porque a él le gustaba trabajar con los niños. Y te agradezco que me hayas recordado este cuento, porque de verdad esta es la tarea del terapeuta, ¿no? Saber que hay algunas cosas que antes no podía y ahora sí puede, porque ha crecido, porque ha aprendido, porque tiene otros recursos, claro. Tú sabes que antes que yo te decía que creía que había un antes y un después de tu existencia, de tu trabajo, de tu paso, por la salud mental, por el desarrollo personal, por la psicología positiva, a mí me parece que este cuento, por sí solo, me parece que justifica eso. Creo que hay muchas otras cosas más, obviamente, pero a mí me parece que este cuento es como muy importante, no solo por la difusión que ha tenido, por el libro gráfico que es hermoso, fantástico, y por lo que se ha popularizado como imagen. Me parece que has logrado la idea de que yo te digo, bueno, es como el elefante encadenado. Ah, claro, y ya sé lo que me estás diciendo.
sé que me estás diciendo, tienes una idea respecto de quién eres que está caduca. Y tienes que actualizar la idea de quién eres y de lo que puedes y de tus recursos. Y yo te digo, no seas como el elefante encadenado y lo vas a entender. Y me parece que eso es un logro y una huella. Una huella que por sí sola vale un montón. Eso me parece que justifica todo tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. De todas maneras, a veces siento que me gustaría estar convencido de que el mensaje de tu libertad depende de ti viene junto con esa libertad también implica seguir trabajando en el circo. Que no es necesario que te enojes. Bueno, si quieres, ¿no? Si quieres. Exactamente. Puedes, si quieres, hasta seguir trabajando en el circo. Que es la historia que también se engancha con lo que dijimos antes, ¿no? Tú descubriste que ser médico psiquiatra y psicoterapeuta era hacer algo parecido a lo que yo hacía y decidiste hacerlo, no por eso, a pesar de eso. Sí. Podría ser la diferencia entre, no sé, la autonomía y la rebeldía. Claro. ¿Pensarlo así? La rebeldía necesita oponerse. Claro. Porque tiene que romper con eso, ¿no? Que a veces la rebeldía es necesaria para romper. En un momento. Claro, en un momento. Y tal vez no, ¿no? Habría que ver si es necesaria o podría ser desde el comienzo autonomía. Bueno, supongo que depende de tus carceleros, sí. En ese sentido. Pero me parece que el lugar interesante al que llegar es el de la conquista de la libertad y la autonomía para decidir. Aún decidir, como decís, seguir con eso, si es que te interesa. Es peligroso decir esto porque parece que fuera una apología, y no lo es. Pero he trabajado muchos años con chicos en las cárceles de México, jóvenes encarcelados por condenas de 15 o 20 años, que es mucho más que la edad que tienen, ¿no? Y siempre creo que cuando los investigas un poquitito, detrás de todos estos niños, y que sin que esto justifique, hubo niños que quisieron ser queridos, quisieron ser tenidos en cuenta, y que venían de familias en las cuales no se los tenía en cuenta, no se les prestaba atención. Y como no podían ser queridos, hicieron lo que lamentablemente la cabeza hace a veces en esta trampa neurótica. Si no me quieres, voy a querer que por lo menos me necesites. Porque necesitarme se parece tanto a quererme, pero tú eres independiente y no me haces saber ni siquiera que me necesitas. Y entonces, como no puedo conseguir eso, voy a tratar de que me tengas lástima. Y voy por el mundo, yo, joven, abandonado y desquerido, tratando de dar lástima. Y no le doy lástima a nadie. Y no soporto la indiferencia del mundo a mi alrededor. Y entonces hago un intento más. Voy a tratar de que, ya que no me quieres, no me necesitas y no me tienes lástima, voy a tratar de, aunque sea, que me odies. Y ni siquiera me odias. Me ignoras absolutamente. Y como no puedo soportar la indiferencia de mi entorno, voy a tratar de que me tengan miedo. A veces cuando vemos estas pandillas y estos grupos de chicos malandrines por ahí, en lugar de pensar, malvados, crueles y desaprensivos, desamorados, lo que yo pienso es, están buscando manera de que alguien alguna vez los haya querido y no lo consiguieron. Qué necesidad más imperiosa, ¿no? Esta de ser querido, reconocido, valorado, tenido en cuenta, ¿no? Y a veces, cuando esto no se nos da, hacemos cosas para conseguir que se nos den, ¿no? Es cierto, no me quieres, pero no lo puedo soportar. ¿Dirías que esa sensación de haber sido querido en algún momento es como necesaria para construir la autoestima, digamos? ¿Dirías? Necesario para construir tu identidad, digamos. Sí. Diría que un mínimo caudal de autoestima se necesita para construir una identidad, ¿sí? Y un mínimo de ser tenido en cuenta por el afuera lo necesita también. 90% de los chicos de las cárceles con las cuales yo trabajaba en México, apoyando a estos chicos menores de edad encarcelados por años, 90% de los chicos que hicieron una carrera, configuraron un grupo de gestión que organizamos para ellos y socializamos de alguna manera literalmente, no volvieron a delinquir. 80% de los que no entraron en esos programas de integración, 2 años después estaban en la misma cárcel por los mismos delitos. 80% de los jóvenes, y no tan jóvenes, según el informe de las Naciones Unidas del 2005, 80% de los presos de todas las cárceles del mundo son analfabetos.
¿El problema es el analfabeto o el problema es la falta de capacidad socializadora que trae la alfabetización? Nadie se interesó ni siquiera en que Nadie aprendieras se a interesó. escribir. Exactamente. La educación es la llave de muchos de los problemas que acosan a la humanidad, sin lugar a dudas. Me preguntaba, ¿cómo entendés, cómo vamos a entender la autoestima? ¿Cómo entenderla desde un lugar mejor? Sí, claro. ¿Qué haces cuando querés a alguien? Le presto atención, Sí, ¿qué más? dedico mi tiempo Sí, ¿qué a más? pensar en esa persona, Sí, a hacer cosas que le interesen. sí, Me pongo tremendamente feliz cuando le va bien muy bien. en algo. ¿Y si se equivoca? Y si se equivoca, le sugiero que creo que se está equivocando Ajá. y le digo que me parece que sería mejor por este camino y que lo considere, Ok. Muy bien. más o menos. Cuando eso mismo sentís por vos mismo, eso es autoestima. Cuando uno se Repetime quiere, las cosas que tengo que hacer por mí. ¿Cómo cuando es? uno se quiere, se presta atención, le interesa el bienestar del otro. Cuando se interesa su propio equivoca, bienestar. en lugar de castigarlo porque se equivocó, le Ahí no. dice, me parece que te estás equivocando, pero hay manera de hacerlo, yo te voy a ayudar. Cuando estás a su lado, prestándole su tiempo, prestándole tu tiempo para su bienestar, ahí es la autoestima. No tiene nada que ver con sentirse grandioso, ni con sentirse mejor, ni con sentirse pum para arriba, ni exitoso. Eso no es autoestima. Eso no es autoestima. Eso es amor propio, que tiene poco que ver con el propio amor. El propio amor sería esto de quererse, que Bien. es quererse bien. Quererse bien, quererse con el mejor amor que uno tiene por su mejor amigo, sabiendo que, te guste o no te guste la definición, tú eres tu mejor amigo. El que seguramente va a estar con vos, desde el primer día que naciste hasta el último. Alguna vez escribí un libro que empezaba diciendo, la tumba y el canal de parto pueden contener solo un cuerpo. En el medio, otras cosas. Pero ciertamente no es esa autoestima de qué lindo que soy, qué guapo que soy, qué maravilloso que soy el mejor. Me hace acordar un cuento zen. Había un monje que era un monje muy dedicado, muy estudioso, muy sabio, muy considerado. La verdad que, como en cuanto a monje, era fantástico. Pero la iluminación se le escapaba. Por alguna razón, él se daba cuenta que lo tenía ahí, cerquita, pero se le escapaba la iluminación, ¿no? Y entonces, un día fue al mercado. Y mientras estaba toda la gente ahí, fue a comprar carne de jabalí. Y había un puesto que tenía un jabalí asado, expuesto, delicioso, ¿no? Suculento. Y entonces, mientras estaba esperando para que llegara su turno, la mujer que estaba delante suyo le dijo al carnicero, deme 1 kilo de carne especial. ¿No? Y el carnicero dijo, en este cerdo, ¿qué carne no es especial? Y cuando escuchó eso, el monje se iluminó. ¿No? Así como cuentan que sucede en la iluminación, de repente el mundo tuvo otro significado. Y cuentan que cuando volvía el monje, camino a su casa, cada flor, cada árbol, cada pájaro, cada persona le parecía que brillaba con una luz increíble. Porque se había dado cuenta de que cada cosa era especial. En este mundo, qué cosa, qué persona no es especial. Y me parece que eso es la autoestima, darse cuenta de que todos, cada uno, incluso uno mismo, es especial. Sí, Y sí. tiene valor por eso, independientemente de cómo le vayan las cosas. Seguro, seguro, seguro. Y es indudable que perdemos de vista ahí el hecho concreto de que aún desde lo más concreto y lo más coloquial y lo más sencillo
que uno puede analizarlo, somos obras de arte como seres que somos, únicos. El funcionamiento humano, desde la mente hasta cada músculo, desde cada terminal nerviosa hasta cada función de cada órgano, es una obra de arte. Única, irrepetible, como se dice vulgarmente. ¿Cómo podría uno decir esa obra de arte está mal? Ninguna de obra de arte está mal. Puede ser que no te guste, puede ser que no sea la que hubieras elegido. ¿Pero está mal? ¿Cómo puedo yo pensar? Puedo pensar lo que quiera, pero ¿cómo puedo yo intentar pintarle bigotes a la Gioconda porque me parece que quedaría mejor? No puedo mejorar una obra de arte. A veces me parece que uno trata de, cuando está en pareja, por ejemplo, hacer una lista de los defectos del otro para ver cómo hace para ayudarlo a que lo cambie. Pensando que es lo mejor que puede hacer, ¿no? Que cambie eso, porque sería perfecto sin esos defectos que tiene, ¿no? Y no se da cuenta de que si lo cambia no sería él. ¿Cómo cambiar una obra de arte, aún con la excusa de que sería mejor? Es lícito hacer cosas para que se exhiba mejor lo mejor. Pero cambiarlo. Le digo siempre a las parejas en mi consultorio que, aunque sea doloroso decirlo, si no puedo tolerar algunas de las cosas que tiene mi pareja y quisiera que cambie, sería mejor buscar a alguien que ya lo tendría cambiado, en lugar de pretendérselo cambiar a él o a ella. Sí, que me parece que lleva a la idea que decías recién de el buen amor. O sea, bueno, la autoestima es tener un buen amor hacia uno mismo. Bueno, también es interesante pensar en el buen amor hacia los demás. Porque se habla mucho de amar, y de te amo, pero me parece que después parecía que no sabemos amar bien. Y si es cierto que amar se aprende, y deduzco entonces que cualquiera puede aprender a amar, me imagino. Por supuesto. ¿Cómo se explica entonces que, según las estadísticas, más de la mitad de las parejas terminan en divorcio? Parece que en principio tenemos que entender que la idea de que una buena pareja necesariamente es para toda la vida, no más. Los vínculos, cualquiera que sea, pero las parejas sobre todo, están en función de las personas que lo forman, no al revés. No están las personas en función de la pareja, entonces tenemos que sacrificarnos para que la pareja funcione. Ese es el cuento de hadas tradicional. El cuento de hadas tradicional de mi infancia era el príncipe y la princesa se conocen y dejan todo, cada uno deja sus cosas y se juntan para vivir felices para siempre. Hoy en día creo que un cuento de hadas moderno es la película La La Land. No sé si la viste. Sí. Básicamente es una historia de amor donde él quiere ser músico. Entonces tiene que quedarse en la costa este de Estados Unidos. Y ella quiere ser actriz. Y para ser actriz tiene que viajar a la costa oeste. Entonces no pueden vivir. Se dan cuenta en algún momento que aunque se aman muchísimo, si permanecen juntos, alguno de los dos, o los dos, van a tener que renunciar a esos sueños que son muy importantes para ellos. Y entonces, desde el amor, deciden no estar más juntos. Porque el amor no pide, el buen amor no pide sacrificios. No pide que vos sacrifiques esto para que podamos estar juntos. El amor, como estamos diciéndolo, se regocija con la felicidad del otro. Y si el amor es que yo me regocije con tu felicidad y yo me doy cuenta que esto para ti es tremendamente importante, entonces desde el amor decidimos no estar juntos. Y esto no es una pareja fracasada, ni una pareja que no aprendió a amarse. Estamos llegando a un punto donde en realidad estamos hablando finalmente de valores, ¿no? Y entonces se me ocurría, hablamos de felicidad, hablamos de pareja, hablamos del amor. Y ahora aparece otro punto, ¿no? La libertad. Y entonces, supongamos que hay que elegir el valor supremo, ¿no? Y tenemos todas estas opciones, ¿no? ¿Elegirías el amor? Antes que la libertad, no. Claro. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, especialmente porque no hay amor si no hay libertad. Claro.
No se puede amar sin libertad. La vieja parábola dice, es inútil la pregunta de si alguien que te ama te pide que hagas algo que no quieres hacer, ¿lo harías Claro. igual? La respuesta es, alguien que me ama nunca me pediría que yo haga algo que no quiero hacer. Por eso el amor tiene mucho más que ver con esto, con la libertad, que con la idea de, bueno, cuánto tiempo estamos juntos o cuántas cosas compartimos. Sí, la libertad es, el amor también es la firme decisión de hacer todo lo que yo pueda para que tú elijas lo que quieras hacer, aunque no me incluya. Sí. Pero qué difícil. Bueno, la definición del amor de Joseph Zinker, que dice, el amor es el regocijo por la mera existencia de aquello que amas, ¿no? Si no recuerdo mal, Jacques Lacan, la definición de amor dice algo así como es un deseo de plenitud del ser del otro. Hace poquito me pasó una experiencia que para mí, yo dije, esto es el amor. Mi hijo mayor tiene 14 años y está empezando para tener su autonomía con sus amigos, salir, hacer cosas. Y entonces salí de casa con mi auto y iba a un lugar y lo vi que estaba, de casualidad me lo crucé en la calle. Yo iba en el auto, él no me vio. Iba caminando con sus amigos, 2 o 3 amigos, riéndose por la calle. Y me dio una felicidad tan grande verlo que estaba con sus amigos, divirtiéndose, pasándola bien, haciendo su propia vida, ¿no? Autónoma, independiente. Me dio una felicidad tan grande. Y dije, claro, esto es el amor. Es ver eso, ver cómo el otro está pleno en su vida y regocijarse con eso. No tiene nada que ver conmigo. No está haciendo nada conmigo, ni sabe que yo pasé, ni se entera, ni nada. No tiene absolutamente nada que ver conmigo. Pero como yo lo amo, eso me regocija. Y me parece que eso es el amor, y eso es el amor siempre. No es solo porque es mi hijo. El amor con una pareja, con un amigo, es igual. Te regocijas porque ves que el otro está pleno en su vida. Y si lo amas, lo ayudas. Se supone que te interesa eso. Tratas de nutrirlo, de empujarlo hacia que esté lo más plenamente posible. Uh-huh. A mí me parece que, en última instancia, entonces, la pregunta que queda es, para nosotros los terapeutas, ¿cuál es nuestro rol en una sociedad como esta? A veces un poco desmembrada, a veces distorsionada por la carrera del consumo, a veces oscilando entre ser feliz y sobrevivir. ¿Cuál es nuestra tarea de cara a la sociedad? Yo creo que consiste en ayudar, en la medida de lo posible, a las personas a dirigirse hacia lo que quieren de un modo menos sufriente. Por ahí, si cada persona desarrolla su potencial y va por lugares menos perjudiciales, quizás la sociedad termina mejorando. Yo creo mucho en el trabajo individual para modificar la sociedad en la que vivimos, ¿no? Un día el padre venía postergando sentarse a jugar con su hijo porque decía que tenía mucho trabajo. Le había prometido el día sábado juntarse con él para jugar al parchís que le habían regalado los abuelos. Pero cuando el niño bajó a la oficina, el padre dijo que estaba muy ocupado, el niño empezó a protestar. Y el padre, como salida, se le ocurrió, miró sobre el escritorio, vio que había ahí una revista, y en la revista, en la tapa, había un mapa del mundo dibujado, un planiferio. Y entonces rápida e improvisadamente arrancó la tapa de la revista, con una tijera recortó unos 20, 25 pedazos y las puso en una caja y le dijo, mira, esto es un rompecabezas, un puzzle. Lo necesito para el juego que vamos a hacer. Así que vete a tu cuarto y trata de armar el puzzle. Que cada país quede en su sitio. Cuando tengas armado el puzzle, ven y vamos a jugar tú y yo. No, ven, primero el puzzle y después ven. El niño se fue y el padre se quedó tranquilo de que el niño, que apenas estaba en 3º o 4º grado, iba a tardarse como 1 hora en armar el puzzle y después quizás tendría tiempo para jugar con el niño. Pero a los 10 minutos el niño apareció con el rompecabezas totalmente armado, con goma de engomar pegado para que no se salga ninguna pieza del lugar. Y le dijo, ya está, papá, ahora vamos a jugar parchís. Y el padre dijo, sí, hijo, vamos a jugar parchís, pero te ayudó tu madre. No, si mamá se fue al súper. ¿Pero cómo? Tú no sabes dónde va cada país en el mundo. No, yo no sé, pero resulta que cuando tú arrancaste la hoja y la cortaste, yo vi que del otro lado había un señor dibujado.
Entonces yo armé el hombre y el mundo se armó solo. Y creo firmemente que este es el trabajo. Trabajo que tú y yo hacemos en la consulta. A tratar de que armemos el hombre, porque el mundo se va a armar solo alrededor de ese hombre. No va a ser diferente. Y me parece bueno que hay que trabajar en eso, ¿no? Ahora, quizás haya que ayudar con algunos mensajes o con algunos mecanismos o con algunos recursos para que aprendamos a trabajar un poco más juntos, ¿no? Especialmente porque cada vez más creo que es nuestra única posibilidad, ¿no? Y me parece que ahí está lo que decías de la educación como respuesta. No es la única que podemos dar. Absolutamente, absolutamente. A mí me gustaría, para empezar a terminar este encuentro que me encantó, para decirte algo que me encantó, pero me gustaría cerrar con lo que tú quieras. Lo que yo quiero sería contar un cuento. Lo que tú Es quieres... lo que yo quiero asombrosamente también. Bueno. Yo creo que hay un cuento para cada persona en cada momento. Lo creo desde hace muchísimos años. Creo que hay una esencia mágica en esto, del cuento de cada quien en cada momento. Y que si uno tiene la fortuna de encontrarse con ese cuento que le corresponde, o si tiene la bendición de que alguien le regale en ese momento el cuento que necesita, ese cuento lo va a acompañar mucho tiempo hasta que pueda acomodarse. Creo que estaba desacomodado, ¿no? Cualquier cosa que sea. Así que hace muchos años que me encontré con este cuento y que creo que es el cuento que yo me tengo que seguir contando, siempre. El cuento está protagonizado por un hombre que se llama Latif. Latif es un mendigo en algún pueblo del Medio Oriente. Vive en el mercado, en un zaguán, no siempre en el mismo zaguán. Vive de la limosna que le dan, pero para poder sentir que se gana la limosna, él ofrece contestar preguntas por monedas. El protocolo es, alguien se sienta frente a él, le hace una pregunta, Latif le da una respuesta, y si el que pregunta se siente satisfecho con la respuesta, le da una moneda o dos o una bolsita de moneda. Un día, en el mercado del pueblo, un fin de semana, mucha gente está caminando por el mercado. Y también el rey, ese día, decide caminar entre su gente en el mercado del pueblo. Y ahí lo ve a Latif en un zaguán y le pregunta a uno de sus asesores, ¿quién es ese? El asesor le dice que es Latif y que la gente dice que es el más pobre del pueblo y también el más sabio. Y que intercambia su conocimiento por monedas. El rey se sorprende y se arrodilla delante de él. Y le dice, ¿te hago una pregunta por unas monedas? Y Latif le dice, si te gusta la respuesta. El rey le hace la pregunta. Una pregunta muy complicada sobre una división de bienes y de terrenos. Y Latif le da una respuesta tan sensata, tan precisa, tan resolutiva, que el rey se queda sorprendido. Le da una bolsita con monedas. Y dice, ¿te hago otra pregunta por otra bolsa? Mañana, dice Latif. Hoy no. El rey se levanta para irse, vuelve. Y dice, Latif, te necesito. Mi padre y mi madre han muerto. Yo no tengo ni la inteligencia de mi padre ni la astucia de mi madre. Necesito un consejero como tú. Ven conmigo. Ven a Palacio, te ofrezco todo lo que quieras. Pero quédate conmigo, sé mi asesor. Ayúdame a gobernar mejor al pueblo, al que tú también quieres. Latif le dice que no, que él está bien donde está. Los asesores y el rey mismo le imploran que venga para ayudar a la gente. Finalmente, para no hacer muy larga esta historia, Latif acepta. Y el rey le designa una habitación muy cerca de la suya, en el palacio, en el ala sur. Y poco a poco se va volviendo el asesor de preferencia. Todos los días el rey va a ver a Latif con la excusa de hacerle alguna pregunta. Y con el sentido común de Latif y su inteligencia, el pueblo realmente progresa. El pueblo realmente está muy contento. La gente empieza a adorar a su rey, a adorar a su reino.
pero se ha vuelto una persona muy importante en el reino. Los otros cortesanos no están nada contentos con esto, así que tienen que hacer algo para sacarse de encima a Latif. Así que inventan una historia. Van a ver al rey y le dicen: Majestad, este que tú llamas tu hermano Latif está conspirando contra derrocarse. Seguro que está armando una revolución. Imposible, dice el rey. Sí. Todos los domingos, a la tarde, él se reúne en una habitación en el ala norte del palacio, habitación que él solo tiene la llave, y va todos los domingos y no sabemos con quién se reúne. Y cuando le preguntas, usa evasivas. Está conspirando. El rey dice: no lo puedo creer, pero él es el rey, tiene responsabilidades sobre su gente, así que ese domingo a las 5 de la tarde se esconde en el pasillo. Y ve llegar a Latif, que con la llave que tiene colgando en el cuello abre la puerta de una habitación y entra. El rey no necesita hacer ningún disimulo, así que golpea la puerta, Latif abre, el rey le dice: Latif. Y Latif le dice: Majestad, ¿estás conspirando contra mí?, le pregunta el rey. Latif le dice: ¿cómo se te ocurre conspirar contra ti? Absurdo. Déjame entrar. Y el rey entra. En la habitación no hay nadie, solamente hay una túnica toda rotosa colgando de un gancho en el techo, una vara de caminante desgastada tirada en el suelo y un plato de madera bastante ajado, desgastado en un rincón. Dice Latif: ¿a qué vienes aquí todas las semanas? Estas son las cosas que yo tenía cuando llegué aquí, las únicas cosas que tenía. Y después me quedé viviendo aquí. Son tan suaves los colchones en los que duermo. Son tan suaves las sábanas con las que me tapo. Es tanto el honor que siento del lugar que me das. Y con el dinero que me pagas, tengo tanto para ayudar que más gente a la cual ayudar. Es tan halagador estar aquí. Hace 6 meses lo único que tenía eran estas 3 cosas. Vengo aquí una vez por semana, porque tengo miedo de olvidarme de dónde salí. Y yo, querido Damián, como ya sabes, duermo en los lugares más hermosos, rodeado de la gente que me mima y que me quiere. Escucho los halagos de todos los que me dicen. Me pagan por hacer lo que a mí me gusta hacer. Soy tan feliz en este lugar. Pero yo nací en Floresta, a 50 metros del basurero municipal. En el lugar donde estaba la quema de Buenos Aires, el lugar donde se quemaba, en aquel entonces se quemaba hace 70 años, la basura de toda la ciudad. Yo vivía en un barrio que olía a basura y a humo. Y nunca me di cuenta de eso hasta que no me salí del barrio. Me acuerdo este cuento porque yo tampoco quiero olvidarme de dónde vine. Gracias. Gracias por compartirlo. A vos de mí. Bueno, un placer, Pa. Como siempre, hablar entre nosotros es un placer.